Hola, ¿qué tal? Saludos a todos, bienvenidos a nuestro podcast Soy Aflora. En la tarde de hoy vamos a tener el placer de recibir un testimonio muy impactante sobre el rol que tiene el estudio de la metagenómica o el estudio de los que son los componentes genéticos de la microbiota intestinal y también de las sustancias químicas que produce la microbiota y cómo trabajando en esto podemos encontrar mejorías en los niños con trastornos del espectro autista. Bien, en primera instancia nos presentamos. Yo soy la doctora Dolly de León, director médico de Aflora Salud, que me dedico por más de 19 años a trabajar en el tratamiento y diagnóstico y investigación de los trastornos del espectro autista y su relación con microbioma, metabolómica, ciencias ómicas, medicina síncope. Le presento a mi compañera. Por acá la licenciada Rebeca Ruiz, nutricionista dietista. Y acá también yo me dedico a ayudar a los pacientes en la parte de alimentación basada en la medicina síncope y medicina de precisión para la mejoría de sintomatología y todo lo que tiene que ver con el trastorno del espectro autista. Y le presentamos aquí a una madre que también es médico, la mamá de Sebastián. La mamá de Sebastián Richardson, también doctora de León, igual que mi compañera aquí. Qué belleza. Bien, entonces vamos a un poco a que la madre nos cuente cuál es la historia de Sebastián, cómo fue procreado este niño, cómo fue el embarazo del niño, cómo nació, cómo se manifestó en el primer año de vida y a qué edad se le dio un diagnóstico de trastorno del espectro autista o algún trastorno del desarrollo al niño. Bueno, quedé embarazada, fue un bebé deseado, buscado, y cuando quedé embarazada hice un embarazo de alto riesgo en donde no pude alimentarme de la manera correcta. Todo el embarazo hice hiperemesis gravídica, no pude comer. Y esa fue una de mis mayores preocupaciones porque en todo el embarazo padecí anemia, muchos problemas y mucho estrés. Entonces eso me preocupaba y tenía miedo de que Sebastián pudiera salir con alguna condición. Entonces desde que nació también por cesárea, no lo lacté. Traté, pero no pude. Y uno de mis miedos era que el niño me desarrollara una condición o que tuviera una condición. Entonces, por eso siempre estuve como al tanto, al pendiente de si presentaba algún síntoma, pues tratar de ver y así tomar precauciones. No lo vacuné, solo se le administró la vacuna de nacimiento. Hepatitis B y polio. Sí, pero después de ahí decidimos, su papá y yo, no vacunarlo. Por eso mismo yo dije, voy a vacunar cuando yo vea que su neurodesarrollo esté acorde con su edad. Después de los 2 años y pico, si lo veo bien, pues vacunamos. Pero según fue pasando el tiempo, empezamos a notar cositas. Por ejemplo, a los 3 meses, 4 meses, Sebastián, al escuchar el llanto de otro bebé, no tenía que ser algo exagerado. Si él escuchaba a otro niño llorando, él se espantaba y lloraba mucho. Y eso me daba como cierta preocupación. También él veía mucho los abanicos, se quedaba muy pendiente de los abanicos. Y eso era otra de la sintomatología que me dio como un red flag, o sea, que pasa algo. Pero cuando él cumplió 6 meses, que empezamos la alimentación complementaria, a Sebastián nunca le interesó la comida. O sea, él veía la comida y eso no era de su interés. Fue algo bien drástico. Sebastián me sufrió de hemorroide crónica al grado de que cada vez que evacuaba sangraba. Me perdió en 2 semanas 7 libras, que para su edad, 7, 8 meses, eso era mucho peso. Me lo pusieron en control de peso, pero nunca se hizo nada. Por más que toque puertas, el niño no come, tiene estreñimiento crónico, ¿qué hago? Nunca se hizo nada ya. Entonces, ya así al final, cuando perdió tanto peso, la doctora, su pediatra, lo que le indicó, Pediasure, o sea, calorías vacías y pura azúcar. O sea, hasta el año y 6 meses tengo para decir que Sebastián su alimento fue leche de vaca y azúcar con su Pediasure. Eso fue todo. Por más que toque puerta, doctora, no sé qué hacer, el niño no me come. Y él tenía mucha distensión abdominal, sufría de muchos cólicos, a veces una diarrea que duraba 2 semanas, paraba y entonces entraba en un ciclo de estreñimiento crónico. O sea, era algo muy bien preocupante. Entonces, en cuanto a su neurodesarrollo, la parte cognitiva, yo sí veía que él estaba muchísimo más atrasado que los niños de su edad. Y
y también tuvimos muchas regresiones. Pues Sebastián empezó a hablar, dejó de hablar. Sebastián me articulaba oraciones de dos palabras, decía, ¿dónde está? Y dejó de decirla. Decía palabrita, papá, mamá, teta, y dejó de decirlas. ¿Cómo a qué edad dejó de decirlas? Como eso empezó, o sea, él empezó a decir esas palabritas a los 11 meses, empezamos a intentar hablar. Y a eso de los 13, 14 meses, dejamos de decir todo eso. O sea, eso desapareció. Y yo decía, Dios mío, estoy perdiendo a mi bebé. ¿Qué está pasando? Perdón que interrumpa, ¿cuánto tiempo después de introducir el Pediasure habrán pasado este retroceso? ¿No será que el Pediasure dejó...? Eso fue lo que agravó más la situación. Cuando empezamos con el Pediasure, todas esas cosas que él hacía desaparecieron. O sea, teníamos la leche de vaca y encima el Pediasure. Y encima el Pediasure. Entonces yo empecé a buscar un diagnóstico cuando me decían, está muy pequeño, no podemos diagnosticarlo, puede ser un retraso. Toqué muchas puertas hasta que me lo evaluaron. También tengo discrepancia con la evaluación, pero me lo diagnosticaron. Me lo diagnosticaron autista grado 2. Entonces, cuando me dan el diagnóstico me pegó bien duro, como a todo papá. Aunque ya yo tenía la idea y todo, pero cuando te dicen sí, me dio duro. Pero ahí empecé como mamá loca a leer, investigar. Escuché una vez de alguien que dijo que el autismo se revertía y empecé por esa línea a leer hasta que me topo con un podcast de Miriam en donde menciona a una doctora que tenía una niña que era autista y que hoy tiene un comportamiento como un neurotípico normal. Y yo dije, yo tengo que llevar a mi hijo donde esa doctora. Tengo que llevarla. Y empecé a buscar y busqué a la doctora. Yo primero puse una cita con ella y ya luego entonces empecé con el proceso de ABC. Correcto. Entonces, no sé si tendrías que aportar alguna pregunta sobre la parte de la dieta, porque nuestra idea es desarrollar toda la historia de Sebastián hasta el Sebastián que tenemos hoy en día y podemos exponer a los padres a saber qué herramientas tenemos diagnósticas y qué podemos hacer con eso. Por ejemplo, ahorita tenemos una situación, una madre que dice que su niño tiene síntomas que yo muchas veces le estoy llamando como que señales de esperanza, porque si yo veo esas señales sé que si existe esto, yo puedo hacer algo para evitar que mi hijo llegue a tener un problema de neurodesarrollo. ¿De verdad, doctora, será que eso será prevenible? A mi forma de ver, sí, porque se trata de la conexión del eje microbiota, intestino-cerebro. Microbiota, intestino, cerebro, pero también hay un montón de química e inmunología en el medio. Que la gente lo ha resumido en esos tres aspectos, pero hay mucho hilo en verdad que tejer y mucha tela que cortar en todo esto. Pero ahorita lo que tenemos es una cosa muy importante que ella nos ha dicho, un niño que hace regresión y que nunca ha comido y que cuando le introducen cierto tipo de alimentos, el niño parece que lo que ganó perdió. Tenemos aquí a nuestra nutricionista experta a ver si tenemos algo que preguntarle a la madre con lo que respecta a la comida. Por ejemplo, lo que tenemos que saber para todos los padres es que el 80% de todos los niños diagnosticados con trastorno del espectro autista, el síntoma número uno del 80% es la selectividad alimentaria. Así que otra señal de esperanza es, mi hijo está empezando a ser selectivo, nació por cesárea, no tomó lactancia materna. De repente yo soy una madre que tenía estrés, que tampoco podía comer muy bien porque también tenía síntomas gastrointestinales o algún problema autoinmune. Todo esto se repite en múltiples historias. Entonces todas esas son señales de esperanza para hacer algo antes. Y quería también agregar que cuando me topo con su dieta, la tomé medidas. Y lo primero que hice fue sacar la leche de vaca. Doctora, yo le quité la leche viernes. Y el sábado, Sebastián, yo tengo para decirle, Sebastián estaba pendiente, estaba más conectado. Yo le empecé a dar terapias en la casa esa semana siguiente. Sebastián empezó a decir los sonidos de los animales. O sea, el cambio para mí fue drástico. Mi esposo fue tan tal que él no creía en nada de lo que yo estaba haciendo. Pero cuando él vio que le quitamos la leche y él empezó a avanzar, como que se conectó con nosotros, él dijo, estamos por el buen camino. O sea, la doctora tiene razón. Totalmente. Yo creo que lo más importante también era que pues con estos niños no podemos quitar las cosas una vez. Sí. Porque hemos tenido muchos niños con síndrome de abstinencia. No recuerdo si a Sebastián le habrá pasado. Sí, duramos 3 semanas que lloramos todos en la casa. Muy apático, enojado, triste. Totalmente, totalmente. Pero para eso se hacen adaptaciones. Acá somos un laboratorio de
de comidita así, como si fuera cocinita de niños, definitivamente, que creamos cosas, por lo menos las leches que hicimos de ñame, De arroz, o todo, de arroz. yuca. Hacemos un montón de leche con productos de la naturaleza, Sí. tratando de buscar un equilibrio en el aporte calórico de carbohidratos y proteínas. Exactamente, por lo menos para poder nutrir al niño, ¿no? Y han tenido muy buen resultado porque si comparamos a Sebastián, el Sebastián de septiembre, antes de yo tratarlo con la doctora y después de que empecé a tratarlo, o sea, Sebastián es otro. O sea, Sebastián ya se sabe los colores, me está elaborando oraciones de 2 palabras, está conectado, tiene contacto visual con todos, o sea, él es otro, totalmente otro niño. Correcto, entonces continuando con la historia de Sebastián, ya tenemos esta situación de la selectividad alimentaria, se le orienta a la mamá desde el punto de vista nutricional, se le trata de implementar leches diferentes, con diferentes tipos de texturas y cosas, y bueno, la mamá empieza a manifestar que hay mejoría clínica, pero no nos podemos quedar solamente con eso, papá y mamá. Si sabemos que la microbiota, que es un órgano que se encuentra dentro del tubo digestivo, pero que realmente compone todo tu cuerpo, somos 3.000 millones de genes en bacterias contra 23.000 genes humanos, y eso forma un humano así. Si yo voy perdiendo una parte, pierdo funciones, y cuando esas señales de esperanza es que te están diciendo, estoy perdiendo funciones, mamá y papá, mírame, estoy perdiendo funciones, hay cosas que yo no puedo hacer, por algo no como. Entonces nosotros avanzando con Sebastián le realizamos una prueba que se basa en PCR, estudios de heces, análisis de PCR, y todo el mundo sabe que es PCR después del COVID, que son estudios genéticos específicos buscando cierto tipo de bacterias que están asociados, por ejemplo, a regresiones. Hay 2 bacterias muy asociadas a regresiones, yo diría que una tercera. Las 2 principales son Clostridium difficile, desulfovibrio, y la tercera es la Helicobacter pylori. Empezamos a buscar esto, y la otra situación es la patología inflamatoria que empieza a instaurarse en un niño, que empieza a cambiarle su microbiota. Si un niño tiene Helicobacter pylori, papá y mamá, o Clostridium difficile, que lo puedes medir en un laboratorio aislado, solo esa bacteria, no tienes que hacer una prueba de aliento para que te diga que tu hijo tiene sobrecrecimiento bacteriano intestinal. No existe la posibilidad de que alguien tenga Clostridium difficile y tenga una microbiota equilibrada, sana y normal. De hecho, esa prueba de aliento es solamente para identificar qué metabolito o qué ácido es la que bota la bacteria, no es para diagnosticar. Exacto. Entonces, le hicimos esta prueba, y yo sí quería enseñar esta prueba, que después le pondremos el corte. Es importante que veamos la prueba porque es como una testificación de que estamos las 3 viendo un laboratorio que me está indicando que el niño tiene Helicobacter con la toxina, Clostridium difficile, toxina A. En la segunda página que el niño tiene Helicobacter pylori, ¿sí? Y luego este niño tiene una baja inmunoglobulina secretora, que son los anticuerpos, es el anticuerpo de la mucosa, de todos los sitios que tienen mucosa. Te dice cómo tú puedes proteger tu infección. Sebastián tenía prácticamente 0. Y otra cosa que encontramos en Sebastián es una eosinofilia en las heces. ¿Eso qué significa? Que este niño tenía un aumento de las células productoras de alergia, indicando que tenía una alergia severa. Esto podía deberse definitivamente a una parasitosis, pero también a una alergia severa alimentaria, pero este niño no comía nada, solo leche y Pediasure. Tenemos calprotectina, que es una colitis, que ya con un nivel de 545, realmente es para que uno, si no logra que esto baje, pues lleve a este niño a una colonoscopia. Exacto. Entonces, la única indicación médica para manejo de colitis por Clostridium difficile es lo que yo quiero mencionar, el abordaje de esto, que es lo que hemos estado trabajando. Pero antes de esto, quiero que Rebeca nos diga, por ejemplo, cuando un paciente tiene alergias eosinófilos en heces, ¿qué prueba necesita en sangre la mamá para hacer una buena dieta a su hijo, por ejemplo? Necesitamos 2 pruebas, que es la de IgE y la de IgG, para saber alergias e intolerancias alimentarias. Porque las intolerancias se pueden ver no tanto tal vez como un dolor de barriga, no tampoco una diarrea, sino con síntomas de comportamiento, del neurodesarrollo. Porque, por ejemplo, un niño que sea sensible a la zanahoria, ejemplo, puede estar comiendo zanahoria toda su vida y yo no sé por qué tiene un tic de hacer así toda la vida.
se le hace la prueba, se le quita la zanahoria, desaparece el tic. Y con Sebastián fue así. Por ejemplo, yo no sabía, él era alérgico al huevo y a la Exactamente. avena. Y yo comía le llegué a mucho dar- huevo antes. Ese era su alimento, papa y huevo. Después de que le quité la leche de vaca, eso fue su alimento, papa y huevo. Y Sebastián pasaba el día de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, corriendo. Precisamente. Sin descansar. Hemos sacado eso de la dieta y se ha apaciguado. Totalmente, totalmente. Y de hecho quería preguntarle, porque una cosa es lo que nosotros mandamos en un plan y todo lo demás, pero ¿cómo es el proceso? Yo quiero saber cómo es el proceso de la manera como práctica para que los papás sepan. De empezar la dieta. La dieta que se llama Red, Red. Exactamente. Es duro. No es, porque no lo voy a pintar color de rosa. Al principio es duro. Hay que ser constante, tener paciencia. Yo en un día llegué a prepararle a Sebastián 8 platos de comida y ninguno lo quería. Sí, Yo tuve que dejarlo por un momento, decirle, papi, eso es lo que hay, vamos a comer eso. Y yo lloré, pero poco a poco, según el tratamiento también, cuando la inflamación baja, ellos van perdiendo esa selectividad y le da como curiosidad. Él empezó, por ejemplo, llevándose por lo menos los alimentos, intentaba llevárselo a la boca, lo olía y volvía a lo poner en el plato. Y así poquito a poquito empezamos. Exactamente. Hasta que ya Sebastián está comiendo alrededor de 5 o 6 alimentos nuevos. Exacto, porque a veces el papá piensa que tiene plan, vamos a hacer de todo enseguida, pero el niño no va a empezar a comer enseguida. Es un proceso largo, muy largo. ¿Pero qué? Hay que ser constante. No, de que funciona. Y cuando empezamos a rotar, ellos se van interesando muchísimo más en la alimentación. O sea que la idea de la doctora y de su dieta es maravillosa. Totalmente. Entonces, voy a buscar las alergias de Sebastián para ver si teníamos alergias o no había una alergia a algún alimento. Bien, podemos Alergias como tal, evidenciar ¿no? que alergias como tal el niño no tenía. Sin embargo, te están marcando células de alergia en heces. Entonces, eso sabemos que puede ser que esté resonando algo que está en el tubo digestivo, generalmente es un patógeno. Exacto, un parásito. Ajá, puede ser un parásito o también puede ser hasta esta misma La bacteria. bacteria que tenía también. Sí. Entonces, lo importante en este caso es tratar la colitis, porque ¿qué pasa? Se han hecho estudios así. El paciente con disbiosis tiene manifestación neurológica, pero también se hizo estudios en animales, primero se hicieron en ratas, en que no había disbiosis, pero se le inflama la mucosa a la rata y se sabía entonces que la rata se conducía de forma diferente. Entonces, la inflamación intestinal, la alteración neuroconductual, la disbiosis también y la presencia de ciertas bacterias es algo mortal. Una de las peores bacterias que podemos decir en cuanto a regresiones es el Clostridium. Totalmente. Y una de las peores bacterias en cuanto al lenguaje, yo siempre he dicho en varias ocasiones que he podido expresar esto, es el Helicobacter pylori. Si yo tengo el Helicobacter pylori presente, para mí es una urgencia retirarlo. Ustedes van a ver que nuestras modalidades de tratamiento son diferentes, porque nosotros estudiamos las bacterias, qué es lo que les gusta y qué es lo que no les gusta, Exactamente. que no sea un antibiótico, para que no podamos sacrificar las especies buenas que tenemos. Porque el manejo de la gastroenterología regular en este caso sería tomar este niño que tiene colitis con Clostridium difficile, darle metronidazol en primera línea y luego darle en segunda línea vancomicina. Lo mismo suelen hacer los médicos biomédicos, que encuentran Clostridium difficile y van a manejarte en primera línea metronidazol. Casi ninguno te da vancomicina, pero te van a dar metronidazol y luego si encuentran un hongo le meten una nistatina o algo así. ¿Esto es correcto? Pues no. ¿Qué pasa? Que cuando yo le pongo metronidazol a un niño, estoy sacrificando otras especies y al bajar el bosque más, vamos a decir que es un bosque como lo hemos dicho antes, y empezar a quemar más, en el momento tú vas a dejar que el Clostridium y puede haber un poquito de mejoría, pero en el tiempo él vuelve a retroceder. Exactamente. Como mucha gente con infección por el Helicobacter pylori, doctora, usted sabe en la medicina, le damos las rondas de antibióticos y al tiempo la gente Se activa. vuelve y se activa. En este caso, buscamos cómo responden estas bacterias y pues ambas bacterias, nos salvamos que ambas bacterias, tanto Helicobacter pylori como Clostridium difficile, son muy sensibles a presiones de oxígeno, al 100% de oxígeno, a presión. Por eso le mandamos a Sebastián cámara hiperbárica. Le mandamos a tomar agua ozonizada, solución salina ozonizada, para combatir con oxígeno el Helicobacter. Y finalmente, todo el mundo sabe que en la gastroenterología el manejo del Clostridium difficile con colitis, que este niño lo tiene, y tenemos que detener la colitis.
La colitis y el clostridio ceden en un adulto con un trasplante de microbiota, que es el EFMT, en la primera dosis en un 90%. En una segunda dosis ceden el 100%. Pero como bien dice otros colegas como Tomás Borodi, que es un gastroenterólogo muy conocido, que ella está estudiando el fase 2 del trasplante de microbiota para autismo, vencer el niño con trastorno del espectro autista requiere mucho manejo de mucha constante pasada de bacterias. No es fácil porque ellos tienen un sistema inmune que parece rechazar las bacterias que tú le pones. Sin embargo, en este caso, manejamos a Sebastián, como todo el mundo sabe, con el protocolo ABC, pero quiero recalcar aquí la importancia de no solamente poner oxígeno por cámara hiperbárica, sino también la importancia de colocar trasplante o colocar FMT para tratar de vencer el clostridium difficile. Y la consecuencia de todo esto es un maravilloso niño que en verdad ¿cuántas semanas tenemos? ¿Cuarta semana? Esta es la quinta ya. Ya estamos en la quinta semana y este niño ya empezó a... Yo en la semana anterior lo vi que podía jugar con él, porque la hermana se puso aquí en un coche y yo le decía, Abigail, y Abigail salía de que, ¡ah! Y entonces él empezaba y lo buscaba, ¡ah! Y se empezaba a reír. Sí. Y entonces ya uno entiende, el niño ya puede jugar, empieza a tener conexión, pero no tenía palabritas así como dice. Él intentaba, por ejemplo, decir los colores. Al amarillo decía, nah, pero no lo decía. Ya él lo dice clarito, amarilla. Y dice ahora, la banana es amarilla. Por ejemplo, ahora quiere enseñarnos a todos para que uno le haga de qué. Exacto. El nombre de Abigail, yo intentaba que él dijera Abby, que es más corto. Y nunca le salió. Ahora lo dice completo, Abigail. Ahora toda la mañana baila despierta, Abigail. O sea, eso, qué felicidad. Es una felicidad. Qué felicidad. Gracias a usted, doctora, y a todo el equipo. Porque aquí hay mucha gente en verdad que trabaja con esto. Que está involucrada. Y en verdad tenemos una buena noticia hoy, que esa noticia se la voy a dejar que Rebeca la comunique, sobre un estudio que vamos a empezar a hacer con una gente que es experta en metabolómica. Son autoridades mundiales en metabolómica y vamos a empezar a hacer estudios para buscar ¿qué es metabolómica? Sustancias químicas del cuerpo. Normalmente nosotros mandamos metabolómica de orina. En el caso de Sebastián tenía los dos marcadores más severos que dicen, por ejemplo, publicadores de la China que han estudiado mucho estos dos metabolitos, que son el 4-cresol o el P-cresol, que le llaman otros autores, y el HP-HPA. Esos son dos metabolitos, o sea, sustancias químicas que producen las bacterias, que son capaces de bloquear la limpieza de la dopamina del cuerpo para que pase de dopamina a adrenalina y a noradrenalina. Y en el caso de Sebastián teníamos altos picos de dopamina. Lo terrible es que a veces hay dos coincidencias. A veces ocurren personas o que nacen con una tendencia a no tener una limpieza correcta de dopamina y si toman una bacteria como esta ya se va eso a niveles que la dopamina te altera la conducta terriblemente. Por eso hay psicofármacos que se basan en los niveles de dopamina. Y en este caso podemos evidenciar que al bajar esta bacteria, la dopamina no se la hemos medido ahorita, pero es el siguiente paso. Tenemos que medir la dopamina, el P-cresol y el HP-HPA para asegurarnos que eso esté bajo para ya tener una tranquilidad con Sebastián. Pero ya yo le dije a la mamá, te van a decir que tu niño nunca tuvo trastorno del espectro autista, pero tú sabes que tiene banderas rojas, que en su mapeo cerebral, la neuro que trabaja con el protocolo ABC con nosotros, pues evidencia un cambio electrocardiográfico, el electroencefalográfico, típico que hemos visto en niños con TEA. Y se lo decimos a la mamá porque ella va a ver como que su hijo no está allí, pero tiene que cuidarlo en los próximos meses para que las bacterias no regresen, para que él vaya pudiendo adquirir más comida y que esa comida la vaya tolerando y su sistema inmune no se vaya disparando y le vaya inflamando. Ese sería como el norte para ir trabajando estrechamente con nutrición y estar chequeando completamente los metabolitos que producen estas bacterias y que no se crezcan más. Y si se llegasen a crecer, una segunda ronda, porque realmente 10 FMT no es nada para que haya cedido así. Pero yo creo que tú recuerdas cuando yo te dije, este niño cuando se le va el clostridio va a estar bien. ¿Tú te acuerdas? Yo en la primera cita le dije, este niño no tiene nada, cuando se le va esta bacteria va a estar bien. Lo que tiene es colitis por clostridium difficile. Y entonces queríamos pues expresar este caso clínico porque sé que va a llenar de mucha esperanza a muchos padres, que no te quedes allí durmiéndote en los laureles,
Sí, porque a veces, eso me pasó, me decían, él está chiquito, deja que él evolucione, con el tiempo él hay niños que son más lentos que otros, y yo sé que si yo no hubiese tomado acción temprano, no me topo con la doctora y todo el equipo, Sebastián hoy no estuviera donde está. Por ejemplo, en el caso anterior del paciente que se acaba de salir de nuestra consulta, la niña tiene 11 años y yo la veo desde pequeña. Y hoy por primera vez me enteré, donde la niña se comporta bastante bien, y tiene palabras sueltas, pero ella me dice, doctora, ¿pero por qué usted cree que mi hija nunca ha hablado? Entonces yo le pregunto, ¿tú alguna vez pudiste cumplir bien con la dieta? Pues lo único que yo le doy es esporádicamente, me enseñó unos pancakes procesados, gluten free, ¿sí? Y yo digo, ¿y qué más tú haces? ¿Qué otra cosa más tú has hecho en todo este tiempo en cuanto al aspecto de la alimentación? Ella me dice, bueno, y doctora, es que yo esporádicamente le doy yogur de cabra. Señores, no sean desobedientes. Ningún tipo de lácteo. Ningún tipo de lácteo. Y no es por molestar, no es porque queramos hacer una dieta para que el niño baje de peso, o sea, no. Es algo que es literalmente, como dijo Hipócrates, es la medicina de por vida de estos pacientes. Sí. El ser estricto con la dieta. Doctora, una vez yo le di una papita frita a Sebastián, que no fue hecha en casa. No fue hecha en casa. Y Sebastián duró 2 días, que no lo aguantaban, brinca, salta, irritado, hiperactivo, o sea, hay que ser bien, para poder ver resultados reales, hay que llevar la dieta al pie de la letra. Exacto. Por ejemplo, en mi caso como madre, porque también lo soy, puedo decir que soy una nazi. Ya puedo morirme tranquila porque mi hija va a comer bien. ¿Por qué fui una nazi? Porque Dios me lo hizo ver. Yo lo he dicho en otros podcasts, que mi hija estaba ya bien, o sea, estaba en la escuela, estaba leyendo, hablando todo, después que ella también era un caso como el tuyo, clostridium difícil muy alto con mucha colitis, pero tenía unos 4 fresoles que yo jamás he visto en ningún otro paciente, pero altísimos, pero en ese tiempo no sabíamos nada de FMT. El asunto es que ya mi hija había recuperado todo, estaba en primera de escuela por ahí, ya estaba leyendo y todo, y ella me dice, mamá, me ha ido muy bien este año escolar, me puedes llevar a comer una pizza, yo siempre lo cuento, sí, y la llevé a una pizzería que es deliciosa aquí, típica tradicional italiana de Panamá, y se comió su pizza individual. Creo que pasaron de 6 a 9 meses que nunca más le escuché la voz a mi hija. Eso ha sido suficiente para que esa criatura hasta el sol de hoy, que ella es una persona adulta que va a la universidad, que vive sola, nunca más haya querido salirse de la dieta. Y todo esto se lo decimos, ¿por qué? Porque esto es un regalo de esperanza. Sí, totalmente. Solo tengo que creer. ¿Por qué tengo que yo experimentar por cabeza propia si otra gente me dice, se hace una dieta y mejoría? ¿Verdad? Y si te puedes llevar de manos de profesionales que te van diciendo, ¿tu hijo está nutrido o no? De este es nuestro próximo podcast. ¿Cómo podemos saber si nuestro hijo está nutrido? No solamente por medidas antropométricas, sino por marcadores en sangre. Totalmente. Y ese es nuestro próximo podcast, porque no te tienes que desnutrir, y tampoco es una dieta mala, es una dieta que comes todo tipo de cosas sanas y variadas. No se restringe nada, simplemente se restringen los tipos de alimentos dentro de los grupos. Correcto. Siempre y cuando sea sensible, siempre y cuando tenga una regresión, porque hay veces que no está en el panel de sensibilidades, pero ese alimento específico causa alguna regresión, porque interactúa con algún metabolito, alguna bacteria, que causa una regresión. Y en el caso de Sebastián, que creo que no se me había olvidado decirte en la consulta, pero ahorita lo acabo de recordar, es que si en la siguiente estudio que hacemos de buscando eosinófilos en heces siguen elevados, nos toca medir IgG4 alimentarias. Eso, ok, no lo sabía. Y retiramos eso y luego vamos a ver que eso desciende, porque si no fue por un parásito, es porque se nos está colando la IgG4. La IgG4 es una inmunoglobulina que manifiesta alergia casi como la IgE, que es la del eosinófilo. Entonces habría que medir eso, lo retiramos y esto debe bajar. Nosotros ya por nuestro análisis de datos que tenemos, este es un centro bioinformático, aquí somos 4 bioinformáticos que trabajamos con datos. Ayer hicimos unos descubrimientos en datos que vamos a publicar muy pronto, muy hermosos. Entonces aquí nos hemos dado cuenta que el eosinófilo, se lo digo todo el tiempo a los padres, el eosinófilo que se mide en el hemograma, que se mide en las heces, y la inmunoglobulina E, que se mide en cualquier laboratorio de cualquier país del mundo, son para nosotros biomarcadores de probable lenguaje o no. Así que si Sebastián ya empezó a decir palabras, yo pienso que el eosinófilo bajó. Entonces, eso lo queremos mostrar y con esto ya vamos a cerrar de que esto es ciencia pura y que esta es una señal de esperanza para los padres.
papás no se queden así. Y a ver qué mensaje tenemos. Y antes de yo cerrar, después de que cerremos, quería recomendarle a todos los papás de que si ven algún signo de alarma, como lo vi yo en Sebastián, tomen medidas temprano. Y les recomiendo al 2000% que el que pueda venir a Panamá, pues venga y traiga a su hijo para que la doctora pueda evaluarlo. No se va a arrepentir. Y si no puede, la doctora también trabaja de manera virtual, que también pueden hacerlo así. Yo lo hice y no me arrepiento, he visto los cambios en Sebastián, han sido cambios maravillosos. Cualquier papá que experimente esto se va a sentir feliz. Así que, vuelvo y lo digo, la doctora es una eminencia, no se van a arrepentir. Mi hijo lo puse en sus manos y hemos visto muy buenos resultados. Bien, muy pronto vamos a estar abriendo en Dominicana porque nuestra idea es ir expandiendo el conocimiento, formando más médicos, teniendo una liga nutricional más grande. Rebeca encabezará a sus nutricionistas, yo encabezaré mis médicos, pues tenemos una doctora ya en Dominicana que vamos a empezar a formar en nuestros protocolos, vamos a abrir nuestra clínica en República Dominicana y aquí nuestra doctora, si Dios quiere y lo permite, nos hará que Dios nos permita de verdad formarla, ayudarle para que ayude a más niños. Mi idea es hacer gente, no es cualquier médico que es para esto, tiene que tener un corazón para esto. Sí. Por eso y para mí es muy importante cómo se escogen. Yo no he escogido cualquiera. En todos estos años solamente le he dicho a 2 madres, usted es la segunda. No, de verdad. Entonces, con esto nos despedimos. Mi mensaje es, hay señales de esperanza. No te quedes en tu casa, infórmate y busca soluciones. Totalmente. Así que bueno, lo esperamos en la siguiente.